En el vídeo de hoy os vamos a enseñar a arreglar cualquier botón o gatillo que te falla. En este caso a mí me fallaba el gatillo L2. Tenemos que tener claro qué tipo de placa tenemos para comprar la película conductora adecuada para nuestro mando. Generalmente casi siempre son las películas conductoras que rompen una pista y falla el botón. Entonces lo más sencillo es cambiar directamente la película conductora. Vamos a AliExpress, ahí dejaré en la descripción el link para que podáis comprar el modelo de vuestro mando. Hay varios modelos, en este caso el mío es este, el JDM040 de una PlayStation 4 Slim, pero ya te digo, hay diferentes modelos. Para eso tienes que abrir el mando antes de empezar y comprobar, como has visto en la placa, qué modelo tienes, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer básicamente es quitar los 4 tornillos del mando, se quitan muy fácil. Y una vez desmontados, hacemos un poquito de palanca y el mando se abrirá. Tiene unas pequeñas grapas de plástico que con un poquito de fuerza sale. Aquí muy importante tener cuidado con el cable flex, va a presión, simplemente lo cogemos y tiramos para arriba y automáticamente sale. El siguiente paso es sacar la batería, con mucho cuidado, hacemos fuerza sobre el conector y tiramos para arriba, no lleva ningún tipo de tornillo. Y quitamos esta plaquita de plástico, tampoco no lleva ningún tornillo, simplemente hacéis un poquito de palanca y saldrá. Siguiente paso, ahí veis un cable flex, igual lo tiráis hacia la derecha, sale un poquito de plástico para que podáis tirar. Y ahí veis un tornillo, igual. Sacáis el tornillo y automáticamente el circuito integrado saldrá. También os dejaré en la descripción el link de esta cajita de herramientas por si la queréis utilizar. Vale, pues quitamos el tornillo central este de la placa y automáticamente tiraremos la placa hacia nosotros y separaremos lo que viene siendo el circuito del chasis de plástico del DualShock 4. Ahí estarán las botoneras y los contactores que simplemente, pues ya que hemos abierto, aprovechamos y le pegamos una buena limpieza de cara, porque a este mando realmente le hace falta una buena limpieza y lo dejaremos también como nuevo. Importante el botón central del mando, separarlo de la carcasa porque lleva un pequeño circuito y no se puede mojar. Vale, ahora hemos limpiado ya la parte frontal, vamos a limpiar la parte trasera del mando. Como veis tenemos ahí un pequeño circuito eléctrico, ese circuito eléctrico es el puerto de carga. Tenemos un plastiquito que cubre el circuito y ahí tenemos un tornillo que lo que vamos a hacer es quitar ese tornillo para poder proceder a quitar la parte de plástico que tenemos. Y una vez quitado el tornillo ya podemos proceder a quitar el puerto de carga. Se quita muy sencillo, tiramos un poquito hacia nosotros, hacemos un poquito de juego y el puerto de carga automáticamente sale. No es nada difícil, es muy sencillo. Como veis ya lo hemos desmontado y ahora lo que podemos proceder a limpiarlo. Vale, a continuación vamos a sacar los gatillos del DualShock. Lo que tenemos que hacer es hacer palanca hacia afuera, hacia nosotros, ¿vale? Y automáticamente tirando de ellos, automáticamente, como veis, salen de una manera muy sencilla. Bueno, y ahora viene la parte más, entre comillas, complicada, más sensible de este pequeño tutorial, y es quitar la membrana antigua, la membrana dañada, y vamos a proceder a sustituirla por la nueva. En este caso estamos quitando los cojinetes de los gatillos, se quitan muy sencillos, van acopladas, tienen una posición única de montaje, no se puede poner de una forma equivocada, ya que el propio gancho lleva con una especie de saliente para que se trabe ahí y no se mueva, ¿vale? Hay que tenerlo muy presente esto. Y una vez que hemos quitado ya los cojinetes, vamos a proceder a quitar la membrana antigua. Va cogida, digamos, con unos puntos de fijación, se quita muy sencillo, no tiene ningún tipo de tornillo ni nada, simplemente va fijada con unos enganches. Tiene enganches en los gatillos y enganches en la parte frontal. Simplemente tirando un poquito de la membrana se van saliendo. Fijaros cómo está montado para cuando lo montéis, montarlo igual, ¿vale? Otra cosa muy importante es que no os equivoquéis y pongáis la membrana al revés, ¿vale? Porque es muy fácil equivocarse y poner la membrana al revés. Tiene
evidentemente tiene una posición de montaje. En este caso, en mi membrana era la parte más brillante hacia mí, ¿vale? Y había una parte más oscura que va hacia abajo. Fijaros cómo está puesta también, la parte más brillante, que esta es la antigua, va hacia mí, y si os dais cuenta, la parte de atrás no es tan brillante como la parte frontal. Vale, pues aquí no hay que tener mucho cuidado a la hora de quitar esta membrana, porque la podemos torcer tranquilamente, porque como está dañada no va a pasar nada. Sacamos la nuestra, la nueva, aunque es diferente color, es el mismo modelo, no os preocupéis por eso, ¿vale? Vamos a comprobar que realmente... Whip up my appetite. Don't leave me